En todas las constituciones españolas se incluyó una declaración expresa sobre la pretendida separación de poderes, de acuerdo con la cual a los tribunales y juzgados les pertenecía exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que pudieran ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta declaración, en el texto que ven en la imagen, está tomada de la Constitución de 1837. No obstante, desde un punto de vista práctico, pensar que los jueces, a lo largo de todo el siglo XIX e incluso en momentos posteriores, se limitaron exclusivamente a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no deja de ser una entelequia por diferentes razones que voy a tratar de exponer para comprobar cómo los jueces, especialmente los de primera instancia, y no digamos nada de los municipales, durante el siglo XIX, y en particular a partir del Estatuto Real de 1834, cuando las elecciones a Cortes fueron consolidándose, vinieron a configurarse como actores esenciales en su desarrollo hasta convertirse, en esencia, en agentes electorales del gobierno en unos casos o en agentes de la oposición en otros. No está de más recordar que entre las atribuciones que tenía el monarca como cabeza del poder ejecutivo estaba, de acuerdo con los criterios que se heredan del antiguo régimen, la de cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia. Pero es que además al Poder Ejecutivo le correspondía el nombramiento de todos los empleados públicos, y entre ellos figuran jueces y magistrados. En consecuencia, como dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, todos los jueces y magistrados estaban sujetos orgánicamente a estas instancias ministeriales. Es más, la Constitución más progresista del siglo XIX, la de 1869, disponía en su artículo 94 que el rey nombra a los magistrados y a los jueces a propuesta del Consejo de Estado, que es un órgano de la administración consultiva dependiente del Ejecutivo. Una dependencia mantenida a pesar de la implantación de la oposición como medio de ingreso a la judicatura. Es indiscutible que los jueces eran unos funcionarios del Estado, adscritos orgánicamente al Ministerio de Gracia y Justicia, en la medida en que no se constituyó ningún órgano representativo de ese pretendido poder judicial, de ese orden judicial, y por tanto del ministro dependían todos los asuntos relacionados con su estatuto. Su ingreso, traslados, promociones, clasificaciones, calificaciones e incluso la concesión de la inamovilidad a cada uno de aquellos. Frente a las realidades del Ejecutivo, los jueces no contaron con ningún apoyo orgánico propio. Durante la etapa gaditana se exigió a los jueces y magistrados, antes del acceso a la judicatura e incluso después, en todo lo relacionado con su estatuto, vinculado a traslados, promociones, cesantías, etc., el mostrar a través de otras autoridades, administrativas de cualquier rango o religiosas, su moralidad y conducta política. Esta exigencia ya se desenvolvió durante la etapa gaditana de la Constitución de 1812. Como consecuencia de la vuelta del absolutismo en 1814, se va a incidir en la adhesión política y se van a producir una serie de purgas entre los jueces por parte de Fernando VII. Se renovará el control en la etapa del trienio constitucional, exigiendo entonces la adhesión política a la Constitución y ejerciendo la oportuna represión sobre quienes habían ejercido la judicatura durante el sexenio absolutista anterior. Situación que se agravará en sentido contrario durante la década ominosa del absolutismo de Fernando VII. Pero también se va a renovar en el camino opuesto y con diferente alcance a partir de 1834, como consecuencia de la Primera Guerra Carlista, cuando se intentará apartar a los jueces absolutistas más vinculados al carlismo en favor de los jueces que se adhirieren a la defensa del liberalismo, a la defensa del trono de Isabel II. Al mismo tiempo, dentro del liberalismo, y a medida que se consolida el enfrentamiento que caracteriza a progresistas y moderados, se manifiesta el apoyo personal de unos u otros jueces hacia una u otra tendencia, con lo cual se van implementando la necesidad de mostrar alguna faceta política específica, de modo activo, para poder desempeñar la judicatura y medrar en ella, ya que en caso contrario serán postergados por el respectivo ministro de Gracia y Justicia. Este vaivén entre unas y otras posturas partidistas se agrava como consecuencia de las alteraciones o de los movimientos políticos de 1840, 1843, 1854, 1856, 1868 o 1875. Por tanto, los jueces, también desde su punto de vista personal, no van a escapar del contexto político que les rodea, puesto que, mostrando su adhesión a unos u a otros, van a recibir una recompensa en su carrera o van a ser postergados de diferente manera. Debe de tenerse presente que esta faceta extrajudicial, esta procesal, que tienen los jueces y que favorece su intervención en la actividad política,
es paralela o está inserta y es consustancial a la evolución de los partidos políticos en España. Los jueces van a participar de diferente manera en todas las lides políticas. Para su acceso a la judicatura o para su promoción expondrán, porque así lo exige la normativa, su trayectoria política. Una trayectoria evaluada a través de clasificaciones y calificaciones. Desde luego, la trayectoria anterior al desempeño de la judicatura es esencial, pero también durante el ejercicio de la misma. La conducta política de los jueces va a repercutir en su posterior situación orgánica dentro del orden judicial, aspecto clave en su calificación y que va a ser consustancial a esa idea de funcionario político que debe de adherirse a la Constitución, pues en caso contrario será cesado. Actividades políticas que eran muy variadas, incluso presentándose a las elecciones como candidatos, no en el partido judicial donde están ejerciendo su autoridad, o en el distrito cuya capital es la sede del juzgado de primera instancia, sino en listas electorales de una provincia cercana o del lugar de donde son originarios. En consecuencia, dicha participación no es necesariamente opaca o más o menos encubierta o forzada al amparo de la legislación, sino que en numerosas ocasiones desempeñan una actividad pública, explícita, manifiesta, notoria, en favor del partido del gobierno o de otros partidos parlamentarios o de una determinada candidatura. En cualquier caso, se aprovechan de los márgenes de la legislación electoral para intervenir de modo explícito o implícito a lo largo de todo el proceso electoral en el territorio de su influencia. Así pues, desde este punto de vista, resulta muy complicado apartar esa impronta política de lo que es la vida diaria de los jueces españoles durante el siglo XIX. De ahí que aquello que habitualmente se identifica con la politización de la Administración de Justicia es, en sentido estricto, la politización personal de los jueces. La Administración de Justicia en lo civil y con matices en lo penal no estaba politizada, pero fuera de dicho ámbito es indudable la estampa ideológica del juez. La dependencia orgánica de los jueces con respecto al Ministerio de Gracia y Justicia implicaba que, en definitiva, estuvieran sujetos a la confianza o animadversión de cada uno de los ministros que desempeñaran esta cartera, de modo que su situación en la carrera judicial quedó en manos de los políticos de turno. Así pues, dependen de un órgano del Ejecutivo y sobre todo de un órgano básicamente partidista. Esto va a tener su reflejo no solamente como consecuencia de las continuas alteraciones políticas que se dieron a lo largo de todo el siglo XIX en España, sino también por la progresiva implantación y consolidación de los partidos políticos, e incluso de las facciones dentro de los mismos. La partidocracia decimonónica es esencial para comprender la situación y comportamiento de los jueces. Hay que pensar que estos, como he señalado al principio, no solamente se limitaban a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que al ser una de las principales autoridades de las llamadas cabezas de partido judicial, esto es, de ciudades más o menos importantes en lo administrativo y en lo socioeconómico, es indudable que van a gozar de una autoridad moral y política que proyectarán sobre la comunidad que tienen más cercana, sobre aquellos que pueden votar, aunque en ocasiones sea una influencia de intereses recíprocos. Esto no solamente se desenvuelve en los periodos en los que prevalece el régimen censitario, sino también en las etapas en las que se permitió en España el sufragio universal masculino. En unos periodos o en otros, con mayor o menor intensidad, se va a dar esa presencia y esa impronta que tienen los jueces a la hora de influir sobre el cuerpo electoral más cercano. Entre los numerosísimos ejemplos de cómo intervenían los jueces de primera instancia, he escogido como simple muestra, puesto que son muy abundantes los testimonios, esta noticia a suelto que aparecía publicada en el periódico El Guardia Nacional en agosto de 1836. En él se da cuenta de cómo se había manifestado el juez de primera instancia de la villa de Almazán, cabeza de partido de la provincia de Soria, con motivo de las elecciones. De hecho, se criticaba que, por intentar apoyar precisamente al gobierno, lo que había conseguido era desprestigiarse a sí mismo y, por extensión, al propio gobierno. Se alegaba, desde un punto de vista teórico, que el oficio de juez debía de ser imparcial y recto en cuanto encargado de impartir justicia. Por ello, no debía de participar en las leyes políticas y, desde luego, no influir en los electores. En este caso concreto, el juez no solamente había hecho todo lo contrario, sino que había llegado más lejos que el resto de estos funcionarios, pues más allá de intentar favorecer a un determinado partido, manifestó su preferencia explícita hacia uno de los candidatos, descendiendo a resaltar las cualidades personales del mismo, ya que era precisamente el ministro de Gracia y Justicia, de quien dependía orgánicamente su propia trayectoria judicial. Manifestaciones de este tipo son muy habituales. Vemos asimismo al juez de primera instancia que convoca a los alcaldes con la excusa de darles una serie de pautas sobre cómo deben comportarse durante el proceso electoral,
y aprovechar esta reunión para indicarles a qué partido o candidatura debían de votar, incluso llegando a coaccionarles de alguna otra manera. Algo que no solamente se verifica mediante estas reuniones. En ocasiones se hizo enviando circulares o cartas a los alcaldes o principales autoridades del partido judicial para que votaran a un determinado partido o a una concreta candidatura, o en casos extremos a un candidato con nombre y apellidos. Esta intervención también podía darse e incluso venir amparada por parte de la legislación. En este sentido, los jueces de primera instancia van a tener que conocer y resolver los recursos que se plantean por los electores contra su inclusión o exclusión en las listas electorales. Con el tiempo se abusa de estas mismas disposiciones, y así son numerosas las denuncias que aparecen en los periódicos y de las que son protagonistas los propios jueces. En este sentido, no se conformaron con intervenir en la configuración del cuerpo electoral, sino que forzaron situaciones para ser elegidos como presidentes de las mesas con la finalidad de coaccionar a los electores que se acercaban a votar. Podemos mostrar un ejemplo real. En la imagen tenemos una denuncia de las elecciones celebradas a comienzos de 1840, en la que uno de los más conocidos periódicos del siglo XIX, El Eco del Comercio, revelaba que los jueces de primera instancia de algunos partidos de la provincia de Pontevedra actuaron de forma notoriamente injusta hasta llegar, con descaro, a ser presidentes de las mesas electorales con el único fin de intimidar a los electores, aunque bastaba su simple presencia en los locales donde se efectuaban las votaciones para conseguir tal fin. Es habitual que se dé cuenta de que en alguna provincia varias mesas electorales estuvieron presididas por los jueces como mecanismo de coacción y no como garantía de imparcialidad. Su simple presencia, incluso acercándose al lugar donde se desarrollaban las votaciones, el susurrar a un elector, como se denunció en repetidas ocasiones, que tenía pleitos pendientes que podían resolverse a su favor o en su contra de acuerdo con su voto, son mecanismos coactivos en favor de los intereses políticos, personales o serviles del juez, es decir, de una determinada candidatura que podría llegar a sumar una mayoría parlamentaria, como se denunció también en la tribuna de las Cortes. Además de la intervención fáctica, es preciso insistir en sus atribuciones legales. Las leyes electorales españolas, las pocas leyes generales que se dictaron a lo largo del siglo XIX, van a encomendar a los jueces de primera instancia paulatinamente nuevas funciones, como por ejemplo la presidencia de las mesas escrutadoras. Aunque no se les reconozca voto decisorio en estas mesas, su autoridad acabaría por imponerse. Intervención crucial por ser el recuento de votos y la firma de actas un trámite fundamental y en el que mayores y más graves fraudes se cometieron a lo largo del periodo que nos ocupa. Son subterfugios para favorecer a alguna de las candidaturas, algo que es especialmente conocido y grave, incluso a través de la literatura, a partir de la Revolución de 1868, pero sobre todo durante el llamado turnismo de la Restauración, es decir, durante el último cuarto del siglo XIX. Ante esta realidad fueron numerosas y reiteradas las circulares de los diferentes ministros de Gracia y Justicia dirigidas a todos los jueces, a todos los miembros del orden judicial, a través de los regentes de las audiencias, para que respetaran la imparcialidad y no participaran, al menos activamente, en los procesos electorales. Tienen aquí el ejemplo de la Real Orden Circular que se envió en agosto de 1872. Pero insisto, son numerosos los antecedentes sobre este mismo asunto en términos similares. En realidad, lo que va denotando es que los que están en el poder temen que los jueces influyan en su contra y, en consecuencia, la excusa es el envío de esta circular, sin perjuicio de ocultar la farsa ministerial en la que participaban los adeptos. En todas ellas se vuelve a exponer la exigencia de imparcialidad por parte de la judicatura. Venía siendo un tema debatido, incluso a nivel doctrinal, en cuanto a eso de unión entre imparcialidad e inamovilidad. La práctica totalidad de las circulares de esta naturaleza tienen un texto similar. Existe al menos una por cada elección, en la que el ministro del ramo aduce que hubiera deseado el gobierno que la actitud de la magistratura en todos sus grados hiciera imposible la mínima sospecha de que alguno de sus integrantes podía desconocer la elevada significación de su cargo, tan ajeno al apasionamiento de las pugnas políticas. Pero toda vez que en situaciones anteriores se habían producido casos hartos lamentables de descuido en el cumplimiento de tan sagrados deberes, etc., renovaba esa declaración tan aparente como cínica. Esto lo dicen quienes están en el gobierno. Si estuvieran en la oposición, intentarían que los jueces les apoyaran o criticarían esta falsa idea de que desde el ministerio se está pidiendo la imparcialidad de los jueces. En realidad, lo que se pretende es una fingida búsqueda de legalidad y legitimidad en unas elecciones que ya, de por sí, estaban contaminadas.
Desde un punto de vista práctico y cercano a la realidad, hay que tener presente que no puede deslindarse, en los procesos electorales de la España decimonónica, la figura de los caciques y casi siempre la figura de los jueces, por su actuación complementaria o concurrente, aunque cada uno tiene una misión o proyección diferente. El cacique ejerce casi siempre una presión fáctica sobre los electores, apoyándose en mecanismos irregulares o ilegales para conseguir las mayorías del correspondiente distrito. Pero también en este marco, los jueces, que son unos elementos personales de toda la estructura del Estado y con sustanciales atribuciones en el marco de la legislación electoral, van a tratar de favorecer a los partidarios de unos u otros y a perseguir a los adversarios o no adictos por diferentes medios. No olvidemos que los jueces tienen que resolver no solamente los incidentes electorales de acuerdo con la legislación del ramo, sino que también van a tener que actuar como tales juzgadores resolviendo los problemas de índole penal, como por ejemplo todos los derivados del famoso partido de la porra, es decir, los altercados e incidentes provocados por los partidarios de unos u otros y acaecidos cerca de los lugares donde se hallaban las mesas electorales. No resultaba extraño que los partidarios de una candidatura apalearan a posibles electores adversarios. Esto generaba cuando menos un delito de amenazas o lesiones, aunque los hubo mucho más graves, incluso la comisión de asesinatos. Procesos que tienen que ser instruidos por los jueces de primera instancia. Por tanto, también durante estos periodos tienen una intensa actividad procesal en causas criminales vinculadas al mismo proceso electoral. La mayor o menor agilidad procesal en su resolución puede poner de manifiesto las irregularidades para favorecer a unas o perjudicar a otras candidaturas. En consecuencia, desde el punto de vista de su actuación estrictamente judicial, tiene que conocer de incidentes vinculados sustancialmente al proceso electoral y que estallan a través de estos enfrentamientos violentos entre los partidarios de las diferentes candidaturas. Es preciso añadir en esta consideración de los jueces como agentes que participan activamente en la vida política partidista y en las elecciones los supuestos relativamente habituales en los que algunos de ellos se presentaron, bien siendo jueces, o lo más frecuente, habiendo dejado de desempeñar, al menos temporalmente, la adjudicatura en alguna de las listas al Congreso de los Diputados o en alguno de los procesos electorales de carácter municipal. Gozaron de una indudable influencia no solamente en esas poblaciones donde radica el juzgado del que son titulares, sino que existen supuestos en los que su influjo se proyecta sobre los lugares de su procedencia, gracias a ese reconocimiento, al prestigio y autoridad de la que gozaban, pues pertenecen a la oligarquía de su tierra de origen y a aquella en la que ejercen su oficio. Esto hay que encuadrarlo con los supuestos en los que muchos de estos jueces habían sido cesados como consecuencia de las frecuentes alteraciones políticas que se vivieron en España a lo largo del siglo XIX, pero asimismo aprovechando su posición para ejercer como tales caciques en los territorios sobre los que tuvieron influencia. Quiero plantear un importante problema. La intervención de los jueces en los periodos electorales, sin entrar en su legalidad o irregularidad, podía, con posterioridad, resolverse en sentido contrario a través de la decisión política, pero legitimadora, de las Cortes mediante la decisión aprobada por la mayoría parlamentaria. Los jueces podían resolver de una determinada manera, actuando en vía judicial. Cuando se discuten las actas electorales al inicio del periodo de sesiones, la Cámara Parlamentaria puede decidir en sentido opuesto o, a pesar de las anomalías denunciadas, legitimarlas. Esto es lo que se expuso en la tribuna parlamentaria en noviembre de 1850, poniendo de manifiesto las contradicciones y tratando de delimitar los respectivos ámbitos entre lo decidido por el juez y lo aprobado por la mayoría del Congreso. Por tanto, se va a producir una distorsión en cuanto a la legalidad, por vía judicial, y legitimidad, por vía parlamentaria, del proceso electoral donde, como he indicado con anterioridad, la intervención de los partidos políticos es fundamental. Se plantean estos problemas entre lo que es legal desde el punto de vista del ámbito judicial y de lo que es legal y sobre todo legítimo desde el punto de vista político, puesto que a pesar de las denuncias de los periódicos, de las presentadas en el juzgado y de las que se pudieran plantear en la tribuna parlamentaria, las cámaras pueden legitimar, es decir, dar por buenas unas elecciones de un distrito cuando es manifiesto que están llenas de irregularidades desde el inicio del proceso electoral, sobre todo y particularmente una vez que se han escrutado los votos y se han firmado las actas electorales. En definitiva, los jueces de primera instancia, y no digamos los jueces municipales, actuarán durante todo el siglo XIX como agentes electorales, bien del gobierno, bien de la oposición, bien de un partido, bien de otro, bien en favor de una candidatura o de otra, y por tanto, ellos son piezas esenciales para la configuración de las mayorías parlamentarias.
Unas piezas que están insertas dentro de la propia estructura del Estado, pero que a pesar de ser requeridos continuamente para que actuaran con imparcialidad en estos procesos electorales, sin embargo, por la impronta política que es consustancial a todos estos individuos a lo largo del siglo XIX, en el que se exige incluso que den cuenta de su conducta política para ser nombrados jueces, trasladados o promocionados, resulta evidente que sin ellos buena parte de las irregularidades electorales para obtener las mayorías en las Cortes o para que triunfen unas candidaturas u otras no se hubieran producido. Los jueces ayudaron, irregularmente, en la configuración de las mayorías parlamentarias, tanto o más que los caciques o actuando como tales, en cuanto a su conducta personal y el contexto sociopolítico del siglo XIX español propició su intervención como agentes electorales de unas u otras candidaturas de unos u otros partidos, abrogando cualquier atisbo de imparcialidad. Son, insisto, piezas esenciales y a las que en ocasiones no se ha dado la importancia que tuvieron, sin perjuicio de favorecer esa visión del caciquismo. Tampoco podemos olvidar que en numerosas ocasiones el cacique era el propio juez, no en el partido judicial donde estuviera desempeñando su función ordinaria, sino en otros lugares, como los de procedencia o en los que tuviera determinados intereses o vínculos familiares o patrimoniales. Muchas gracias por su atención.